Tenía solo 2 años cuando lo convirtieron en emperador del imperio más poderoso del mundo, pero jamás pudo tomar una sola decisión. Esta es la historia de Puyi, el niño que vivió como una sombra y murió como un desconocido. Pekín, China. Justo después del anochecer. Año 1908. Una procesión misteriosa abandona la ciudad prohibida. Sirvientes, guardias imperiales a caballo, el chambelán del palacio, no escoltan a alguien que se va, sino que se dirigen a buscar a alguien. Tienen una misión urgente: traer de regreso a un niño. El cortejo viaja hacia el norte hasta llegar a una mansión tras un portón rojo. Es la residencia del príncipe Chun, quien no espera visita alguna. Pero la comitiva no ha venido por él. Vienen por su hijo de apenas 2 años. José, el pequeño, asustado por los desconocidos, corre a esconderse dentro de un armario. Los sirvientes intentan sacarlo a la fuerza. El niño se resiste, grita, llora desconsoladamente, patea y araña. Pero finalmente logran calmarlo. Lo llevan de regreso a la ciudad prohibida. Ese niño de apenas 2 años acaba de ser elegido para gobernar China. Su nombre es Puyi. Será el próximo emperador de la dinastía Qing y será venerado por el pueblo como un dios viviente. El día de su coronación, el pequeño ya no puede más. Desde hace horas desfilan ante él hombres extraños, con trajes desconocidos, hablando palabras incomprensibles. Son ministros, oficiales del palacio, funcionarios imperiales. Todos se arrodillan ante él, repitiendo una ceremonia antigua. 3 genuflexiones, 9 reverencias con la frente contra el suelo. El Kowtow. Cada uno de ellos jura lealtad. Pero para un niño de 2 años, nada tiene sentido. Todo es aterrador. La única persona capaz de calmarlo, su nodriza, no está. Su madre está prohibida. En su lugar, tiene a la señora Wang, su nodriza oficial. Ella juega con él, lo amamanta, duerme a su lado. Es su mayor consuelo, pero ha sido excluida de la ceremonia. Puyi comienza a temblar de frío. El gran salón está helado. Le dice a su padre, el príncipe Chun, que quiere irse a casa. Empieza a llorar. El príncipe, desesperado, intenta calmarlo. No hay ocasión más solemne que esta. Ya casi termina, le dice. A ojos de los sirvientes que escuchan, esas palabras suenan como una profecía oscura. No solo sobre el reinado del pequeño emperador, sino sobre el destino de toda la dinastía Qing. La dinastía Qing se había fundado en 1644, cuando la minoría étnica manchú derrotó a la mayoría Han. En su apogeo, en 1790, fue la cuarta dinastía más grande de la historia. En el momento de la coronación de Puyi, China era el país más poblado del planeta, y el emperador gobernaba casi a 1/3 de la humanidad. Durante más de 2000 años, el poder imperial había sido incuestionable. En teoría, el emperador era el ser más poderoso sobre la Tierra. Pero en la práctica, China llevaba décadas en decadencia. Los conflictos internos habían debilitado el trono. Y fue precisamente esa debilidad la que llevó a que Puyi fuera elegido, no a pesar de su corta edad, sino por ella. Ella era Cixi, también conocida como la Dama Dragón. De joven, fue seleccionada como concubina imperial, pero tras la muerte del emperador, tomó el poder absoluto. Gobernó China por casi medio siglo como emperatriz viuda. Para conservar su control, colocaba a niños en el trono, emperadores marioneta. El último de ellos, ya adolescente, enfermaba gravemente. Cixi sabía que iba a morir y necesitaba un nuevo emperador, uno muy pequeño, que no pudiera desafiarla. Después de perder la guerra contra Japón, China había quedado endeudada y debilitada. Cixi había cedido territorios y recursos a potencias extranjeras, lo que alimentó el resentimiento del pueblo. Con su salud deteriorándose, se apresuró a colocar a Puyi en el trono. Mientras tanto, su anterior emperador títere moría envenenado. Pero antes de que pudiera consolidar su control con el nuevo niño emperador, Cixi también murió. Y así, un niño de 2 años se sentó solo en el trono de un imperio agonizante.
Para Puyi, nada de esto tenía sentido. Lo habían apartado de su madre, vestido con ropas lujosas y rodeado de adultos que hablaban en códigos incomprensibles. Pero para el resto del país, Puyi ya no era un niño. Era una deidad viva. A los 5 años, la rutina de Puyi era todo menos normal. Despertaba sobre un enorme lecho de piedra calentado, acurrucado junto a su nodriza Wang. Cada mañana debía estrenar ropa nueva, túnicas de seda, chaquetas de bisón, abrigos de piel. Nunca podía repetir un atuendo. Los eunucos del palacio lo vestían. Eran sus sirvientes, sus cuidadores y sus prisioneros. Para servir en la corte Qing, los eunucos eran castrados. Penes, testículos, todo. Así se garantizaba que el único hombre fértil en el palacio fuera el emperador. Y como la tradición dictaba que no se podía alcanzar el cielo si no se era enterrado entero, muchos eunucos cargaban sus genitales en frascos con salmuera. Cada vez que el niño tenía hambre, se preparaba un banquete inmediato. Y luego comenzaba su procesión. Decenas de eunucos lo escoltaban por la ciudad prohibida. Al frente, uno despejaba el camino. Otros cargaban ropas, paraguas, pasteles, medicinas y hasta basinicas, por si al niño emperador se le ocurría ir al baño. Puyi debía visitar a sus otras madres, 5 mujeres que habían sido esposas o concubinas de emperadores anteriores. Una de ellas, Longyu, era viuda del emperador envenenado y regente junto al príncipe Chun. Tenía poder sobre el niño y lo odiaba. Años después, desterraría a la nodriza Wang sin dejarle despedirse. Puyi la odiaba con una furia infantil, pero visceral. Durante una caminata, Puyi se enfada. Ordena que 2 eunucos sean azotados. No importa la razón. Exponen sus nalgas, y otros eunucos los golpean frente al niño, que observa divertido. Más tarde, escucha los informes de los ministros. Documentos que no entiende, pero que debe sellar con el emblema imperial. Uno tras otro. Horas de discursos incomprensibles. Al fin, libre por un rato, quiere entretenerse. Uno de sus eunucos favoritos le hace un show de marionetas. Puyi, entusiasmado, quiere recompensarlo con un pastel, relleno de fragmentos metálicos. Quiere ver su reacción al morderlo. La nodriza Wang lo persuade de usar frijoles secos en su lugar. Luego, pide su rifle de aire comprimido. Su objetivo, los eunucos. Cuando se aburre de dispararles, encuentra una mota de suciedad en el suelo. Le ordena a un eunuco que la coma, y él, claro, obedece. De noche, el niño duerme abrazado a su nodriza. A veces aún extraña a su madre, aunque su recuerdo se desvanece. No la verá de nuevo hasta cumplir 13 años. Afuera, en el mundo real, el país que gobierna está colapsando. Octubre de 1911. En la ciudad de Wuchang, soldados se rebelan contra sus generales. El motín se extiende rápidamente, convirtiéndose en una revolución nacional. Tras siglos de humillación, guerras y colonización, el pueblo chino, mayoritariamente Han, ya no tolera el dominio manchú. Incluso el ejército imperial se une a los rebeldes. En febrero de 1912, el príncipe Chun renuncia como regente. Longyu, la regente oficial, acepta la abdicación de Puyi. La dinastía Qing ha llegado a su fin. China se convierte en una república. No fue exiliado. El nuevo gobierno lo dejó seguir viviendo en la ciudad prohibida, con su fortuna personal, sus eunucos y una pensión equivalente a más de $3 millones actuales. Aunque ya no era emperador, seguía comportándose como tal. Seguía recibiendo funcionarios, sellando documentos. Pero ahora solo trataban temas irrelevantes. Trasplante de árboles, rotación de uniformes, ascensos del personal. La ciudad prohibida se convirtió en una jaula de oro, un teatro de fantasía. Y pronto, Puyi querrá escapar de ella. Puyi tenía 6 años cuando dejó de ser emperador, pero él no lo entendía. Nadie se lo explicó. Nadie pronunció la palabra abdicación. Ningún adulto se atrevió a decírselo. En su mundo, la ciudad prohibida, todo seguía igual. Los saludos ceremoniales, los vestidos imperiales, los banquetes,
los sirvientes. Pero en el exterior, el mundo había cambiado. Durante años vivió en una ilusión cuidadosamente mantenida. Seguía firmando decretos, recibiendo tributos, solo que ya no eran leyes, sino decisiones internas del palacio. ¿Qué árbol plantar? ¿A qué eunuco promover? A veces miraba al cielo y se preguntaba, ¿por qué no veo los fuegos artificiales del Año Nuevo? La respuesta era sencilla. Fuera del palacio, la gente celebraba una nueva república, y a él ya nadie lo consideraba emperador. En 1919, con 13 años, la fantasía comenzó a desmoronarse. Llega a la ciudad prohibida un hombre que cambiará su vida. Reginald Johnston, un académico escocés de la Universidad de Oxford. Será su nuevo tutor, y el primer hombre que lo tratará como a un ser humano, no como a un dios viviente. Johnston le enseña historia, filosofía, idiomas, y lo expone al mundo exterior. Le cuenta que las dinastías ya no gobiernan, que hay presidentes, parlamentos, que la monarquía ya no es invencible. Puyi se obsesiona con aprender, lee con voracidad, y por primera vez siente una extraña emoción, la duda. Johnston le consigue lentes. Puyi tenía miopía severa desde niño, pero nadie se había atrevido a sugerirle que necesitaba gafas. ¿Quién iba a decirle a un dios que no veía bien? El día que se las pone, Puyi rompe en lágrimas. Por primera vez ve con claridad, no solo el mundo, sino su propia vida. Su relación con los eunucos cambia. Ya no los ve como sirvientes, sino como símbolos de una era cruel. Les prohíbe arrodillarse, les impide mutilar a nuevos niños y comienza a despedirlos. Decenas, luego cientos. En 1923, alguien incendia parte del palacio. Puyi sospecha que fue un eunuco despedido. El niño que antes jugaba a dispararles, ahora les teme. En 1924, el ejército del nuevo régimen rodea la ciudad prohibida. El general Feng Yuxiang da la orden. El exemperador debe abandonar el palacio. Después de 18 años viviendo como un semidios, Puyi es forzado a marcharse. Lo escoltan fuera del lugar donde creció, con solo unas pocas pertenencias. Al cruzar los muros, ya no es emperador. Ni siquiera es ciudadano. No tiene estatus legal, nacionalidad ni futuro. Solo tiene un nombre y un pasado que todos quieren olvidar. Sin rumbo, se refugia en la concesión japonesa de Tianjin. Y ahí toma la peor decisión de su vida. Acepta colaborar con el Imperio japonés. En 1932, los japoneses invaden Manchuria, su región natal, y crean un estado títere llamado Manchukuo. Necesitan un líder simbólico, y nadie mejor que el exemperador. Puyi acepta. Se convierte en jefe de estado, pero sin poder real. En 1934, los japoneses lo coronan como emperador de Manchukuo, pero es una farsa, un emperador sin control, un símbolo de dominación extranjera, manipulado, vigilado, humillado. Durante más de una década, Puyi vive una nueva prisión, esta vez disfrazada de palacio. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial estalla, y en Asia, los japoneses cometen atrocidades con su complicidad silenciosa. En 1945, cuando Japón se rinde tras las bombas atómicas, Manchukuo colapsa. Puyi intenta escapar en un avión, disfrazado de civil. Pero los soviéticos lo capturan. Lo envían a un gulag en Siberia, donde pasa 5 años como prisionero de guerra. En 1950, la Unión Soviética lo entrega a la nueva China comunista de Mao Zedong. Puyi espera ser ejecutado, pero Mao tiene otros planes. Quiere reeducarlo. Durante 10 años, Puyi vive en un campo de prisioneros donde debe escribir confesiones, aprender marxismo y hacer trabajos forzados. Poco a poco, el último emperador de China se transforma. El semidios se vuelve hombre. El tirano infantil se vuelve humilde. El símbolo de una era muerta se convierte en ejemplo de redención. En 1959, tras una década de reformarse, Puyi es liberado. Se convierte en ciudadano común. Trabaja como jardinero, luego como archivista en un museo de Pekín.
Camina por las calles donde una vez fue reverenciado. Toma autobuses. Hace fila. Compra arroz con su cupón. Es un hombre invisible en el país que una vez gobernó. En 1964, publica su autobiografía, Yo fui emperador de China. Se vuelve un éxito inmediato. La gente lo ve como una reliquia viviente, una muestra de cómo el comunismo podía redimir incluso al más privilegiado. Puyi muere en 1967, durante la Revolución Cultural. Tenía 61 años. Fue emperador a los 2 años. Abdicó a los 6. Fue títere de los japoneses, prisionero de los soviéticos y luego jardinero del pueblo que antes se arrodillaba ante él. Pasó de Dios a hombre, de símbolo imperial a lección moral. Y aún hoy, la historia de Puyi es una advertencia silenciosa sobre el poder, la ilusión y lo que queda cuando desaparecen. Gracias por ver esta historia de un niño emperador que nunca tuvo el control de su vida. Si te gustó, apóyanos con un like y suscríbete. Hay muchas más historias esperando ser contadas.